Dale, pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Miguel Serrano y yo, Christopher Obregón, ya le cambié, te lo demostraremos por contradicción. Es que ya estamos cerrando ciclos. Sí, ya. Bueno, pues estamos en un capítulo más de Por Contradicción. Ya también acabas el nombre del podcast, ¿no? De las flipantes aventuras De los matemáticos de rebeldes. los matemáticos. No, pues estamos en un capítulo más de su podcast preferido de matemáticas, Por Contradicción. Y primero que nada, pues, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Bien, bien, sobreviviendo. Yo ando medio saliendo de la enfermedad, pero Sí, se le bien. nota la voz. Si usted escucha una voz así un poco jadeante, Ya es cambiamos la de, de Miguel, la de ya cambiamos de rubro también. ¿Cómo estás? Bien. Y esperamos que ustedes, nuestros escuchas, pues estén de maravilla. Este es el capítulo número 83. 83. 84, creo. 83, 84, 83, ¿sí? Sí, 83, 80 y lo que sea. 83. Ya saben, es el Nos capítulo. agarraste en curva con esa pregunta. Sí, este es el capítulo N+1 para algún N en los naturales. Ahí usted lo encuentra. ¿Cuál Entre es? 80 y 90. Ajá. Sí, No, ahí sí, ya porque sé. el de Netter fue el 82. Ah, sí, tienes toda la razón. Un hitazo, por cierto, si usted no lo ha visto, vaya Acaba de ver este. acá, sí. Y se Sí, regresa. por favor, no lo deje abandonado este. Vaya a Amy Notter, que fue un hitazo, ¿eh? ¿La verdad es quién era? ¿Cómo se llama? Un home run. Sí, la verdad es que sí. ¿Y Cris cómo pasó teoría de grupos? ¿Quién sabe? No sé, pero solamente la pasé. No sabía que era la misma, ¿no? Pues sí. Pero, bueno, eso y antes de comenzar el capítulo, Patreon. Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en YouTube. Les agradecemos si nos regalan un me gusta, un comentario, comentan, compartan. Eso nos ayuda suscríbanse. a crecer. Si no se han suscrito, suscríbanse Compartan los momazos que se hacen en la en las página. páginas. Y si están en YouTube, suscríbanse, no les cuesta nada. Y le queremos agradecer a nuestros patrons. Si ustedes quieren formar parte de esta hermosa comunidad, Comunidad inclusiva, brillante, ajá, bonita. donde a veces subimos contenido exclusivo, Donde a casi veces- siempre. Sí, es una chingadera. Es que pero ahí van, pues Estamos trabajando. se pueden- en dar nuestra mejor versión de nosotros se mismos. puede unir al Patreon. Y aprovechando los Patreon, queremos agradecer a nuestros Patrons de este mes. Este mes que está acabando y que va iniciando, les queremos agradecer por su apoyo, porque pues volvemos a lo mismo, todo esto es gracias a ustedes. Entonces esto pues va a todos sus patrons que nos han apoyado a lo largo de este año. Queremos agradecerles. Los amamos. Pues que sigan apoyando y confiando en nuestro proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, muchas gracias. Y pues, si ustedes quieren formar parte, pues en las De esa sociedad. descripciones están los links, ¿no? De Los links. de Patreon. Entonces, Y también pueden, porque ya contamos con esa modalidad, pueden donar estrellas en Facebook también. 100 estrellas son 20 pesos. Entonces, Ah, donen sí. sus estrellas. Luego hay memes chidos, ¿no? Entonces, estamos trabajando, ¿no? Para brindarles un mejor Ahí servicio. vamos, esto aquí está, avanzando. Aquí estamos progresando. Pero bueno, Después después del de todo ese anuncio dominical. anuncio dominical, pues en el capítulo 80 del podcast hablamos de la necesidad de hacer cálculos de manera más rápida a lo largo de la historia, que habían llevado a la construcción de herramientas que hicieran esta tarea más fácil. Yo les hablé, por ejemplo, de
las tablas numéricas, ¿no? Ah, Así sí, es. cierto. ¿De qué pensás? ¿Cuál fue la 80? Sí, De sí. las tablas, de El las de tablas. las tablas numéricas. Sí, no hay tabla. Que Ajá. no hay tabla. Entonces, hablamos de las tablas numéricas y cómo de lo que hoy conocemos como las tablas de multiplicar, en algún momento fueron una herramienta tremendamente poderosa y que sí, los comerciantes hasta las llevaban en su bolsillo, Ujú. los babilónicos, pues para poder hacer cálculos, ¿no? Entonces, hablamos de eso. Pero, hablamos que las tablas numéricas en algún momento quedaron en desuso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ahora tenemos la tecnología, ¿no? Y Tenemos tecnología. eso de que es De Bob Esponja. Ah, ¿Cuál es Bob Esponja? Dices. sí, ¿cuál es Bob Esponja? Pero sí, se la conozco. Entonces, pues, como les decía, hablamos de las tablas numéricas, desde las hechas por los babilónicos, los griegos y finalmente, pues, por los chinos. Pero aún así, pues, hacer los cálculos, a pesar de de que se contaba con las tablas, pues era tremendamente complicado. Y, pues, uno de los mayores sueños de los científicos en la antigüedad, pues, era hacer cálculos con números tremendamente grandes de una manera, pues, mucho más fácil. Y, pues, el sueño hubiera sido hacerlo Instantáneo. ¿no? instantáneo y con una herramienta que saques de tu bolsillo, como una calculadora, ¿no? Y es por eso que el día de hoy, como les había comentado la vez pasada, pues vamos a continuar con esa historia. Y el Ok. día de hoy vamos a hablar de la historia ya de las calculadoras. Va, Ok, va. ¿de acuerdo? Ujú. Pues bueno, uno de los primeros científicos preocupados por realizar cálculos grandes, como les había comentado en el capítulo pasado, fue el escocés John Napier, o más bien Johann Napier, quien nació en 1550. Johann es mayormente conocido por la creación de los logaritmos, ¿no? Es Los logaritmos logaritmos neperianos. Ajá, lo del nepe, ¿no? sí, Se me ha dicho. exacto, los logaritmos nepe. Sí. Sí, él es mucho más conocido por eso. Base sientes, ¿no? Ah, es cierto. Entonces, el buen Johann, pues fue una de las primeras personas preocupadas por hacer cálculos con números grandes y por eso él creó los logaritmos. Como les había comentado en la vez pasada, pues en una de sus publicaciones hizo cálculos con logaritmos. Bueno, se entiende que fueron como la primera idea de los logaritmos, por eso se lo atribuye. Y eran números, pues, tremendamente grandes, ¿no? Que después ya las personas, él los escribía en un libro y únicamente los demás, pues, los iban a consultar y ya no tenían que hacer ningún cálculo. Okay. Y si alcanzamos a recordar, por ejemplo, en nuestros cursos, pues una de las características de los logaritmos es que justamente las multiplicaciones que son complicadas las convierte en sumas, ¿no? Ajá. Y las divisiones las convierte En restas, que ¿no? son operaciones mucho más sencillas. Bueno, pues este Napier creó dos ábacos para realizar cálculos de manera más fácil. Ambos fueron descritos en su obra llamada Raptología. O Raptología. Raptología, suena como canción Como de de Queen. como de Bizarrap, ¿no? Ajá, anda, suena como que Bizarrap Y puede ser tiene canción. y es Raptología y tiene Como un una nombre mucho sesión de más Bizarrap complejo. con John Napier. Sí, mi mente Esto sabe, es güey. para que calcules. Ah, no. Me acordé ahorita de Santa Fe Clan. En mi mente sabe, güey, sí, yo aquí pongo el agua. Agua, yo pongo el y aquí agua. estoy loco, güey, sí, de pronto uno se completé y sí, güey. Así. Entonces, él creó esta obra que se llamaba Raptología y ahí, pues, describe estos ábacos que él hace para realizar cálculos. El primero de estos ábacos se le conocía como los huesos de Napier o varillas de Napier. ¿Por qué? Porque estaban hechos de... Como un abaco. Ajá. O sea, imagínate que son. Sí, eran... Ah, pero era de hueso. Ajá. Mucha gente va a estar enojada con eso, ¿no? Que era marfil aparte, ¿no? Eran de marfil. Sí, dijo que era En aquella marfil. época, pues, no, Cada bolita era un rinoceronte. Eran otros tiempos. había... Eran otros. Sobraban elefantes. O sea, tráete otro. El prima Thomas elefantes, güey. Sí, sobraba, ¿no? Decías, Había materia. tráete otro. No, esas madres se extinguen tan grandotes. Duran chingo. Sí. Tráetelo. Igual le vuelve a crecer, ¿no? No, porque los matan todos, güey. Ok. Reviven. No, qué gandallas. Pero bueno, el chiste es que el primero de estos abacos, pues sí, estaba hecho con huesitos de marfil y... Es un colmillón. no sé. Agarrados medio colmillón, así pasándolo. Y eran llamadas también llamadas como las varillas de Napier, que son básicamente varillitas
imagínense un rectangulito Ujú. alargado donde contiene las tablas de multiplicar del número, por ejemplo, es una varilla que es la tabla de multiplicar del 9. Y entonces en cada tiene 9 casillitas y en cada casillita lo vamos a dejar en los show notes, incluso Un video. un video en los show notes. Vamos a dejarle eso y quizás en otra ocasión cree yo el video. no, cree el no, el video no, pero cree, porque se puede crear o y sea, es bien tú lo bonito. puedes hacer, Tú lo la- puedes hacer, está la bien tabla. bonito. Entonces, por ejemplo, es un rectángulo alargado donde tiene en la parte de hasta arriba, por ejemplo, el número, ¿no? El 9. Y todo abajo, en la parte de abajo, tiene todas las demás Ok. casillitas y tiene los resultados. Por ejemplo, 9 por 1, 9. Y así, 9 por 2 es la 18. tabla de multiplicar. Ajá. Pero lo que tiene es que está dividido, cada casilla está dividida por una diagonal, donde en la parte superior está las unidades y en la parte inferior, perdón, en la parte inferior están las unidades y en la parte superior están las decenas. Entonces, por ejemplo, tiene 9 por 1, 9 y sería 8 y 1. 0, 0, 9. 0, 9. Ajá. Ah, sí. 18, 1, 8. Dijiste 9 por 9, ¿no? No dije 9 por 1. Bueno, No sé, no. Es la tabla del 9. Ajá. Ajá. Y al final Sí. tiene. Vale, madre. la que quieras, güey, 9 por Y al 9. final tiene 81, ¿no? Entonces 8 y arriba uno. está 8 y abajo 1. 80, ¿no? O 8. ¿Qué tiene? No, 9 por 9, 80. No, sí, pero, o sea, Tiene las ¿cómo decenas, cómo que son pone? 8 decenas 8 u y una 80. unidad, güey. Tiene 8 y 1, así. Ah, va. Ese es el resultado, ¿va? Entonces, esa es una. El punto es que cuando quieres hacer cálculos con eso, todas las varillas tienen sus resultados, las acomodas y si las acomodas en una cierta forma de diagonal, pues esa multiplicación se convierte básicamente en una suma. Y es súper rápido. Entonces, lo voy a hacer en un capítulo, traerlo. La verdad está muy bonito. ¿Se acuerdan incluso que cuando estábamos en la secundaria o en la primaria nos enseñaron a multiplicar, cuando estábamos haciendo una multiplicación desfasábamos los resultados Para sumar, ¿no? para sumar? Sí. De ahí viene toda esta idea. Entonces, Mm. era una herramienta extremadamente útil y solo había que, si querías hacer cálculos más grandes, pues ibas apilando Varillas más grandes. no, las varillas, más varillas, y entonces nada Si más sacabas tenías tu que... rifle, güey, te chingas a los elefantes. Y otra varilla. Ah, chingada Necesito madre. otra varilla, chica, te se levante. Y ahí tallando. ¿no? Puta madre. Dan para sumar 10 más 10, vale madre. Entonces... Ahorita le doy su cambio, señora, espéreme. Entonces nada más tenían que apilar a los elefantes y las varillas, güey, y sumar en diagonal y ya está. Entonces, bueno, esta fue era uno de los abacos que él tenía. De hecho, de ahí viene la de un elefante se colocaba. O sea, de ahí viene para sumar. Y pues como les decía, pues ahí vienen bueno, ese es el primer abaco que él crea, y Ok. tiene básicamente pues esas varillas, son 9. Y si querías multiplicar números, por ejemplo, 550, Por uno. No. pues tenías que tener 2 tablas del 5, ¿no? 2 varillas del 5 para poderlas apilar y hacer las sumas. Entonces, bueno, pero es bastante eficiente el método. Y el segundo abaco que creó, también Napier, era un abaco que, déjenme ver, se llamaba el abaco promptuario. Era un abaco pues similar al anterior y también era con varillas de hueso, o sea, más elefantes, pero la diferencia es que este abaco era mucho menos intuitivo. El anterior es muy fácil hacer las operaciones, no tiene bronca. Este sí era mucho más complicado y tenía reglas diferentes para realizar la multiplicación. Si alguien de ustedes quiere conocer estos abacos, ¿a dónde cree que tiene que ir? Al Museo de Inglaterra. ¡No! Estuviste cerca, yo también pensé en eso. Pero no, si alguien los quiere conocer, África, matar. vaya a África. No África, ¿dónde crees que tienes que ir? El segundo país también que le encantaba hacer visitas a otros países. Estados Unidos. No, ese es más actual. El Smithsonian, güey. No, Ni idea. pues si quieren conocer estas reliquias matemáticas bonitas, los pueden encontrar un ejemplo de estos abacos en la sala 28 del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Ah, también. Ok. En la sala 28 dedicada a la Edad Moderna. La pieza en el museo básicamente es una cajita de madera, ¿sí? Como cajita de muñecas. La abren y abajo pues tiene Las el primer varillas. abaco, las varillitas, y además tiene una cajita con 30 cajones y ahí tiene más
más varillas justamente O para sea, hacer la guardan en cajones. Sí, Ah, no mames. exactamente, la guardan en esos lugares. El hueso, ¿no? Es bien juguetón, No, no, o sea, ¿verdad? para ver cómo funciona el abaco, güey, ¿no? O sea, Entonces, bueno, en esa, como les digo, ahí pueden encontrarla. Ahí se encuentra, pues les digo, 30 cajones y pues hay 60 fichitas que justamente son de las que diseñó Napier. Ujú. Bueno, no, yo no sabía que... ¿Saben ustedes usar el abaco? Pues en la primaria en sí, la me primaria. acuerdo que sí me pidieron el abaco alguna vez en la primaria, pero Pero ahorita nosotros lo aprendimos a usar de una manera muy básica. Y aparte es otro, ¿no? ¿O Hay, es hay varios la abacos. misma? había uno de colorcitos, así que tenía como 5 Sí. Sí, o sea, es bolitas con la colorcitos. versión didáctica ¿qué era? Unidades de ¿Romano? escenas ¿Qué era mexicanas. ese? Ay, ni idea, güey. Los chinos, ¿no? Que Inventaron igual el ibas abaco. moviéndole, ¿no? Los chinos inventaron el Los chinos abaco. inventaron el abaco. Pues, si lo piensas, cuando estaba escribiendo el capítulo anterior, eh, en, Tiene las, sentido. en las escuelas actuales chinas hay cursos de abaco para realizar cálculos avanzadísimos muy rápido. Ah, son chinos también. Sí, o sea, hay gente que paga por aprender a usar el abaco y Programan en el así, abaco. 9,430 por 729 y ya en el resultado así. 333. Sí. ¡Qué chido! Pues son chinos, que son Sí, muy buenos los sí, chinos. sí. Porque también dicen que está el abaco maya, azteca, Te fallo. que está bien perro de usar, ¿no? También. No, te Que fallo. no está tampoco tan No, pues intuitivo. te digo, este abaco, la verdad es que este abaco que hizo Napier está bien chido. O sea, O sea, que estás haciéndole el feo al azteca. no, es muy No, bueno. yo es muy digo, bueno, no, o es sea- muy bueno. Ni lo conozco, güey, pero sí es No, muy chingón, bueno. Es muy el bueno. mejor abaco, Lo de hecho. recomiendo, la verdad. Pero No, ni idea. fíjate que estaba viendo, yo no conocía esa herramienta, pero si le enseñaran en la primaria o así, güey, sería muy bueno. Los niños aprendían muchísimo. Bueno, bien Porque alcanzan es los muy elefantes, fácil. ¿no, güey? Sí, se la podemos quizás crear de algo que sí nos sobre, güey, Pero si tú le hablas a un niño de un logaritmo nepe, güey, No, pero es que te no. pueden... No, o sea, pero O sea, para. te pueden... Te Te, va el- metes en problemas te va el- legales. El hueso neperiano. Creo que está prohibido, amigo. Sí, es ilegal, amigo. Date cuenta. Pero bueno, entonces él creó Pero sí estas estaría dos chido. herramientas. Estaré chido. Les digo que voy a hacer el esfuerzo por crearlo y enseñar a hacer. Estaré en una cápsula de cómo se hacen las cuentas con ese abaco y es muy fácil. La neta está chido. Y es la idea de lo que. Es la idea de cómo hacemos básicamente las multiplicaciones, ¿no? De apilar, contar en diagonal, sumar. Es básicamente eso. Bueno. Aunque se pone la pantalla en negro y empieza la canción de tan, 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 tan. Chris nunca lo hizo. Chris nunca hizo la cápsula. Sí lo voy a hacer, lo prometo. Trae Quizás que- no de marfil, pero de madera. Mínimamente, aunque sea de Triplay, de maderita, de piedrita, ya aunque sea, ¿no? algo así. Bueno, sin embargo, aunque estos abacos existían y ayudaban a hacer cálculos, pues grandes, que para esa época era complicado, Sí, sí. realmente el primer dispositivo mecánico dedicado al cálculo surgió a raíz del trabajo tedioso y rutinario que realizaban los astrónomos mientras rellenaban tablas Sí, interminables con las posiciones de los diferentes cuerpos celestes. Sí, ellos sí tienen un montón de tablas. Sí. Quienes se dedicaban a esas tareas ya estaban familiarizados con el uso de diversos instrumentos, como el astrolabio, empleado para la determinación de la longitud, la altitud de los astros, así como de la hora, entre otros usos. Para facilitar la creación, o bueno, el cálculo de estas operaciones, se usaban, por ejemplo, el abaco de Napier o las varillas de Napier. Pero, pues todos exigían que las personas supieran saber hacer cálculos, dominio sobre los cálculos avanzados, y además de esto, pues que siempre la persona estuviera interviniendo en los cálculos. No era como algo mecánico que era así. Sí, que te lo diera inmediato y que no dependía de quién lo estuviera Sí, manipulando, ¿no? tenías que saber hacer los cálculos y además de eso, pues moverle constantemente a lo que tenían las herramientas. Pero fue en 1623 cuando Wilhelm Schickhart, quien nació en 1592 y murió en 1635, un profesor de lengua hebrea y posteriormente de astronomía en la Universidad de Tubinga, en Alemania, propuso por primera vez un mecanismo que fuera completamente mecánico, ¿vale?
Schildhart también era un experimentado mecánico y grabador, que fueron habilidades que pues le ayudaron a imaginarse Ese aparato, esa ¿no? calculadora, que también lo llamaba como reloj calculador, o su nombre es Recheneur, que quizás suene como reloj en alemán, o no sé qué sea. Seguramente, ¿no? Seguramente el caballero era alemán. Bueno, O calculador. ajá, O máquina. calculador. O máquina que no tiene nombre. No, Ajá. puede ser cualquier cosa. Es alemán. Entonces, sí, se diseñó, bueno, el diseño que realizó O así es elefante en alemán, güey, no sé. podría ser. Entonces, el diseño que Wilhelm hace sobre este posible reloj calculador se conoció tan solo en el siglo, bueno, más bien se conoció hasta el siglo XX, cuando apareció casualmente en la correspondencia del conocido astrónomo alemán Johannes Kepler. Ujú. No, pero no el siglo XX, güey. No, o sea, Johannes Kepler no es del siglo XX, No. pero la correspondencia, o sea, descubrieron, Ok. descubrieron Se descubrió el la dibu- correspondencia entre estos dos vatos en el siglo Eso habla XX. muy mal del sistema corresponsal de Alemania. Hasta el siglo ¿Cuál? XX llegó, güey. Sí, güey, o sea, Usted es Martin McFly. Hicimos una apuesta en el... de sí, que- o sea, no es de que Johannes Kepler fuera del siglo XX, sino que descubrieron entre la correspondencia de Kepler ok. que había... que había hasta el siglo XX un dibujo de esta pinche máquina que le había propuesto vato. otro alemán, que era Wilhelm. ¿Ok? Y bueno, el dibujo empleado, este dibujo fue encontrado como un separador, básicamente. Sí, Kepler. Sí, Kepler. Sí, ahí ponlo como separador. Está chido este dibujo, lo voy a hacer como mi separador. Está padre esta que es demostración del teorema de Fermat. Sí, mira, que ya no rechina. Entonces lo puso como separador en una de sus nuevas publicaciones que se llamaba Tablas Rudolfinas, que era su nuevo catálogo estelar, el cual hizo en 1627. O sea, imagínate cuánto tiempo pasó. Entonces, a partir de este esquema, a partir de ese esquema que le envió a Kepler, se ha intentado reconstruir y explicar el diseño y funcionamiento de la propuesta de Wilhelm. La realidad es que, Wilhelm y Kepler pues tenían intereses comunes. Primero el de los cálculos, porque ambos eran astrónomos, ¿no? Entonces, pero tenían intereses relativos, por ejemplo, a técnicas de cálculo. Y parece pues que esto fue de los temas de conversación que tuvieron en algún momento en su encuentro en Alemania. Al separarse, Schildhart se centró en el diseño de su reloj o de su calculadora. Y en 1623 le escribió entusiasmado la carta a Kepler en la que le decía, y cito: "Lo que has hecho por medio del cálculo, yo lo he intentado por medio de la mecánica. He concebido una máquina consistente en una serie de 11 ruedas dentadas completas y 6 incompletas. Realiza cálculos instantánea y automáticamente a partir de los números provistos, pudiendo sumar, restar, multiplicar y dividir". O sea, ya le había escrito que ya la había desarrollado y todo ese ¿Por qué se show. llamaba reloj? No sé, güey. La hora no. Le Ahí no escribimos- dice que daba Le la enviamos hora. una carta, güey. Seguro sí llega. En 1624, Schildhart informaba de nuevo a Kepler sobre los detalles de su invento y le enviaba algunos dibujos, de los que solo pues se tiene, por ejemplo, el que permaneció como separador. Pero ya tenía como las ideas. Y bueno, aquí viene una historia. Pues si ustedes se fijan, les comenté que de esta máquina se ha intentado reconstruir y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esta máquina no se tiene. No se tiene como tal porque, bueno, O sea, no hay registro de ella. no hay registro, exactamente. Pero a esta se le considera la primera calculadora. Ok. Ujú, porque, bueno, sí se logró reconstruir. Bueno, para allá voy con esa historia, pero Ok. de ahí viene este negocio, ¿no? Entonces ellos tienen intereses en común. A partir de esta necesidad, pues... O sea, porque estamos hablando la otra vez bueno, hace mucho, ¿no? De la primera calculadora, ¿a quién se la atribuía? No era... ¿Primera calculadora? Ajá. Sí, en algún capítulo mencioné yo algo de las calculadoras. No recuerdo en cuál, pero sí mencioné algo. Y tú también ya habíamos hablado en otro momento de las calculadoras. Sí, Es que cuando también yo hablé hay, de- es que hay muchas historias como de la calculadora. de ¿Por qué? Bull.
de Bull De George Bull, de esa, bueno, de su sí, esposa. de su esposa. Ajá. Ella mencionamos que ahí sabía. Con Alan Ah, Turing ya había cierto. vestigios de la calculadora también. Es que también Con la aquí entra máquina de algo von bien, Neumann, ¿no? es que vienen un buen de cosas, porque, por ejemplo, está como la historia de la primera calculadora, pero ¿qué calculadora? Mecánica, porque, por ejemplo, las trabajadas por Turing ya eran calculadoras, pero eran calculadoras que ya tenían cuestiones eléctricas, pero no ciertas. Exacto, sí. Entonces luego está, por ejemplo, la primera calculadora que ya funcionaba solo a base de transistores. Entonces hay como varios procesos históricos en los que... Sí, como saber cuáles. Pero me acuerdo que sí vamos a atribuir a la primera calculadora mecánica. ¿Sí? Pero, porque hasta Miguel platicó que aquí había una panadería que todavía tenía calculadoras mecánicas, ¿no? Sí. Cuando fue en ese capítulo mencionó. Sí. Mecánica. De los ¿Quién es carros. Sí. Ah, Pero, Pues sí. pero no digo, o sea, la otra cosa que también hay que entender es que en un tiempo en el que se necesitaban hacer muchas operaciones, ¿no? Sí. En todas las transacciones, seguro, o sea, aunque esta se data, ¿no? Como la primer calculadora, seguro hubo o hay más experiencias de distintos diseños de calculadoras diferentes, con distintas lógicas, con distintas cosas. Claro. Pero la idea aquí, y por la cual se le atribuye esa como la primera calculadora, es porque es la primera de la que existe un registro Ujú. y enviaron dibujos, o sea, ya Sí, se el tenía la idea. funcionamiento, ¿no? Aunque no se tiene como tal, en físico, lo que realmente quería Wilhelm, sí se tiene la idea y se logró reconstruir. Pero bueno, según la correspondencia, Schickhardt construyó el modelo de prueba, pero este se perdió en un incendio de la casa familiar. Su apariencia, como les comentaba, solo se ha conocido por una réplica llevada a cabo en 1960. Tenía que haberla hecho de marfil. Para que funcionara. El marfil no se quema en incendios. Falló. Ahí le encargo, ¿no? Por jugar al ecologista, ahí está. Ahí está. Fuera Entonces, de marfil ya estuviera en Inglaterra. si ustedes buscan la calculadora de Wilhelm, como tal van a encontrar imágenes, pero es de la reconstrucción, ¿no? De cómo... Sí, de la más o réplica, menos, ¿no? de qué era lo que quería él y todo eso. Entonces, por eso a él se le atribuye como la primera calculadora mecánica. Sin embargo, no es la primera de la cual se tenga Un registro, un no es vestigio. la primera que se tenga, por ejemplo, hasta la actualidad, que digas, esta es creada en 1600 y todavía la tenemos. Si queremos hablar de la primera calculadora que sí se tiene, pues hay que regresarse a 1642, cuando el filósofo y matemático Blaise Pascal diseñó y supervisó la elaboración de La máquina de Pascal, ¿no? su Pascalina, nombre creativo del caballero. Ajá. Se realizó la primera, esta es la primera máquina de cálculo. Me acuerdo de Peña Nieto, güey, cuando dijo es el refresco del presidente. Peña Fiel. Pobre, güey. Ahí me imagino a Pascal. Sí. Esa es la calculadora de... ¿Qué era? Blaise Pascal. ¿Científico nomás? Científico nomás. Pues sí. Antes no puede haber hecho el chiste. Pero antes de llamarse Pascalina tenía otros nombres. La gran máquina calculadora. No es cierto. Sí tenía otros nombres. Pero ya al final dijo, güey, ¿qué le pongo? Ponle Pascalina. Pascalín, ¿no? Primero Pascalín dijo, pero es máquina, Pascalina. Pero lo hizo cuando estaba morrito, güey. O sea, sí, de Pascal, sí, era tremendo. Pero bueno, entonces, esta es la primera calculadora como tal, de la cual sí se tiene registro hasta la actualidad y se tiene. O sea, físico, sí hay. claro, sí, usted Se la puede ir a- conservó. Se conservó. ¿Ok? Bueno, aunque se crearon varios prototipos de la Pascalina, no pasó de la fase de ensayo y autopromoción. ¿Por qué? Porque aunque sí funcionaba, tenía ciertos errores, tenía funcionalidades que la hacían inviable en la práctica, pero sí funcionaba. Ok. Nada más que no era la mejor, no es como le pongo un número abajo otro y se suma, sino que había que usar muchas reglas y era como sumar de forma indirecta, entonces era inviable prácticamente, pero es la primera calculadora mecánica como tal, que sí, funcionaba a base de rueditas, engranajes, y esta es la primera que existe. Como les digo, funcionaba a base, de esto. Y si la quieren conocer, pues esta calculadora está expuesta en el Museo del Conservatoire des Arts et Métiers, en Francia. París, Francia. Y todavía funciona. Bueno, nunca funcionó realmente, dices, O ¿no? sea, sí funciona, solo que tiene algunos fallos, pero sí es... O sea, sí sigue fallando, pues. Sí, pues sí, podríamos Donde decirlo. fallaba antes, falla ahorita todavía. Podríamos decirlo así. Pero bueno, la Pascalina, esa es la primera de la que sí se tiene como tal. Pero Chido. Sí, está chida. Y que no se la llevaron los ingleses, más chido.
Casi 30 años después de la Pascalina, en 1671, el matemático y filósofo, siempre se me complica el pinche nombre, Leibniz, Ajá. ¿Sí? perfeccionó la Pascalina. Sí. Él trabajó en la Pascalina. Que no me está feo, sigo diciendo eso. La cual, ya además de sumar y restar, multiplicaba y dividía. O sea, Pascal sí le, perdón, Leibniz. Ajá, Lobo radio. sí. Sí, le puso esteroides, ¿no? Ok, bueno, pero con todas esas mejoras, igual las calculadoras no eran las más eficientes, no estaban tan chidas. Pero, para tener calculadoras ya más decentes, hubo que esperar hasta el año 1851 para que Thomas de Colmar, un científico francés, creara la primera calculadora con uso práctico y diario. Esta máquina era capaz, a diferencia de las anteriores, de realizar las 4 operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, de manera sencilla con un resultado de hasta 12 cifras. Ah, perro. Sí, esta, como tal la Pascalina, tenía complicaciones porque primero ni siquiera la producción iba a ser. Había muchas problemáticas, ¿no? La producción, todo esto. Esta es la primera calculadora que sí ya empieza A producirse en a masa. producirse, los cálculos eran mucho más O sea, que era prácticos. práctica, que Era sí la práctica, puedo- exactamente. Sus defectos es que no podía ser programada, por ejemplo, para realizar cálculos en sucesión, lo que podemos hacer con las calculadoras de hoy en día, y que no era capaz de conservar. O sea, Sí, dice es que que ahora se tú puede. puedes programarla para que haga ciertos cálculos, ¿no? Uno después de otro. Sí, ¿Sí? sí, Sí lo puedes hacer. sí, claro. Sí, sí. No se implica saber usar la calculadora. Ya tuvimos Sí. un capítulo de eso. De que no sabemos usar la No sabe calculadora. usar la calculadora. Y la otra de los problemas que tenía es de que no conservaba los resultados parciales. Como por ejemplo ahora, ¿no? Que le pones una calculadora a guardar y se queda Sí, almacenada la variable. esto sí. Sino que se perdían. O sea, lo obtenías, lo tenías que ir a apuntar y ya está. Pero, pues ese era... Y les digo, podía almacenar resultados de hasta... Calculaba resultados de 12 hasta 12 cifras. cifras. Esta calculadora es recordada por ser la primera, pues que realmente tuvo impacto comercial, pues fueron vendidos más de 1500 ejemplares, muchos para esa época, Ah, no manches. hasta casi 1930. Al paso de los años, pues aparecieron otras calculadoras mecánicas, un poco más compactas, pero pues igualmente mecánicas. Pero esta es la primera de la cual sí ya es como de que la podías Sí, sí. comprar, Sí. pero imagínate para esa época vender más de 1500 ejemplares. No más, un No, sí, chingo. es mucho, es Era un mucho. chingo. Sí. La primera, y aquí entra ya, bueno, esas es como las primeras calculadoras que existieron. Ya después empieza todo el proceso histórico de migración de calculadoras, pero por ejemplo, la primera calculadora completamente hecha de transistores fue la IBM 608 en 1954. Esta calculadora, La calcula. Esa- calcula. Ah, no mames. esta Ya te le ponen calculadora. otros nombres, ¿no? Más cortos, todo, güey. No, sí, ya. ¿Cuál es tu cálcula? ¿Qué cal traes? Ya está su nombre. Ya ahorita ya es, ¿qué K traes, no? Ya, las de ahorita, ¿no? ¿Qué cula trae? Ah, pues era la cula, ¿no? ¿Va? Ay, no. Esta calculadora pues ya era completamente hecha de transistores. Obviamente antes de eso pues hubo otras, igual de más tamaños y otras cosas. Pero bueno, era una calculadora que estaba almacenada en grandes armarios. Y por ejemplo, como les decía, fue creada por Eso IBM. te iba a preguntar de qué tamaño era. Fíjate que a pesar, es que antes de esta hubo monstruos como hablar de... Esta ya era de transistores, pero las de tubos de vacío estaban mucho mayores, eran ¿De los bulbos? eran de cuartos. Esta, digamos que era como un closet. Ya había reducido el tamaño. Imagínate así tu Casio, así Sí. tenías que hacerle así a el 1. 1 más. La calcula. Lo pateabas el igual, güey. Así me imagino la calculadora, ¿no? Así grandote, güey, así. Che, En la pantallota. Sí. así no mandaba ese No, recto, ¿sabes para cómo? arriba, güey. Como cuando saca O salía hielos así. Emmett Brown, ¿no? Que si te la maquinota y 2 cubos de hielo, ¿no? Así me imagino. Metías un chingo de números y caías un ticketcito. Tres. ¿En qué novela es? ¿Es la de Asimov? En la que le preguntan a la calculadora, ay, no sé, algo... La última pregunta. Ajá, y le da como respuesta 3. Ah, No. es 40 y ¿no? En la guía del viajero intergaláctico 43, güey.43, hacen ¿no? 42. 42. O sea, le hacen. Unos más y ¡Pues los vato! unos más y los buscas, ¿no? Checo. Sí, hicieron una computadora así súper potente del tamaño de un planeta Ajá. para calcular la respuesta, ¿no? A todas las cosas. Una Ajá. cosa.
Y entonces lo primero, o sea, después de miles de años que se tarda, dice esta cosa que lo primero que se tiene que calcular es la pregunta, güey, no la respuesta. Entonces, hacen otra pinche computadora así del tamaño de un planeta, otra vez como miles de años calculando cuál es la pregunta, la respuesta más importante a las cosas, y al final llegan y dicen, es 42. Entonces, Sí, así, idéntico esta. Bueno, pues esta máquina, esta calculadora, pues eran armarios, eran closets, básicamente, pero ya estaba mucho más decente. Ya no era tan inmensa. Y, por ejemplo, si la querían comprar, pues costaba nada más y nada menos que $83,210 de aquella época. O la podían alquilar al mes por nada más y nada menos que $1,760. pero ¿para qué quisieras una calculadora así, güey? Yo quisiera, es una empresa que hacía cálculos y... Sí, Sí, ¿no? güey. O sea, así ni modo que- Una empresa de tecnología muy ni modo chingona. que una empresa que haga pan, güey, ¿no? Ay, no hace Pero pan. cálculos Ahí en muy las cabrones, ¿no? Panaderías, güey, tenían así su... ¿Qué hace? Calcula. A ver, ahorita le digo cuánto va a ser. Yo creo que, pues, para empresas muy grandes, güey, o sea, de... Como IBM. Pero, o sea, Se la alguien rentaba tenía él que mismo. meter los numeritos, ¿no? Así. Pues como los calculadora. capacitaban, supongo, güey, pero... Se hace muy Cabrón, extraño, güey. güey. O sea, que... Pero, pues, eso es lo que costaba. Estaba carísima, ¿no? La memoria principal de estas máquinas podía almacenar 40 números de 9 dígitos y poder realizar 4,500 sumas por segundo. No, pues ya con bueno, electricidad, sí, claro. ya era Ya era una un calculadora pequeño eléctrica. procesador, güey. O sea, ya. Sí, ya. Sí, ya. Imagínate a las señoras ricas, ¿no? Mi esposo trajo la IBM. Ay, ¿y para qué sirve? No sé. No sé, pero sacamos no, ya iba a decir un chiste muy malo. Malo de contexto histórico muy racista. No, y está bien chido. La verdad es que si pueden, métanse a buscar un poco de esto de las calculadoras. Nomás las primeras calculadoras. O sea, esta fue la primera eléctrica grande, ¿no? Ajá. Luego están ya las que se hacen como más compactas, que ya las podían adquirir un poco más accesibles, que estaban igual de caras. Ya tenían muchos precios, pero pesaban 1 kilo, güey. 1 kilo y usaban 14 baterías, güey. Tenías que elegir entre ir con lonchera con tu. O tu calculadora. calculadora. Calculadoras. O sea, imagínate con 14 baterías, güey. Pesaba 1 kilo. Y eran bastante costosas. La primera calculadora eléctrica de mano fue lanzada en 1967 por Texas Instruments. Mira. Ajá. Su nombre era la Caltech. La calculadora pesaba solamente 45 onzas, tenía un pequeño teclado con 18 teclitas y una salida visual que mostraba hasta 12 dígitos decimales. En ese momento era una verdadera revolución, pero la pantallita ni siquiera era de... O sea, era una calculadora eléctrica, pero la pantalla era, digamos que analógica, incluso hasta Sí, muy sí. imprimiendo, no era de LED ni nada de eso. Era una calculadora bastante sencilla, pero igual eran muy, muy, muy caras. Tan solo 3 años después aparece la calculadora Busicom, conocida también como, bueno, sí, se llamaba la calculadora Busicom, que también era conocida como la Handy, de mano, que fue la primera calculadora de bolsillo con la capacidad de mostrar 12 dígitos en pantalla, pero ya con una pantalla, por ejemplo, de LED. Ya con las rojitas así ya coquetona. Estaba bonita. Y así continuó la evolución. Ya, por ejemplo, en épocas más recientes, pues en 1985 apareció la primera calculadora con la capacidad de graficar. Chris, en épocas más recientes y ya van a ser 40 años de Güey, eso. pues ya son más recientes. Más reciente no ha nacido, güey, ninguno. Nadie de nosotros había nacido. Pero güey. ya es más reciente. Fíjate que, a ver, si piensas en... Bueno, es que... Digo, calculadoras- estás hablando de la época azteca, cabrón. Sí, Ya o sea, son son 2000 más años, ¿no? recientes. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ya pues apareció, si lo piensan, en 1985. Apenas. Nacido.